Buenas noches, abogados, ¿cómo están? Buenas noches, Lick. Muy bien, ¿usted? Pues bien dentro de lo que cabe. Vamos a continuar con esta parte ya final del curso. Me parece que no les he dado la fecha de examen de primera, perdón, de primera oportunidad. Y obviamente la fecha de segunda oportunidad. En el caso de ustedes, de todos modos lo voy a publicar. En el caso de ustedes, la fecha de examen de primera oportunidad es el día 25 del 24 a las 20:30 horas. Es la fecha de primera oportunidad. Y en cuanto a la fecha de segunda oportunidad, es el 3/06 del 24 a las 20:30 horas. Lick, disculpe, ¿podría repetir la primera? Es que se trabó el examen de Sí, de primera todos modos, oportunidad. claro que sí, de todos modos se los voy a publicar. Digo, la fecha de primera oportunidad es el 20, día 20/05/24. El día 20 del mes, de este mes, 20 de mayo del 2024 a las 20:30 horas. Y de segunda oportunidad, que no espero en este grupo nadie se vaya a segunda oportunidad. El 3 de junio a las 20:30 horas igual. De todos modos, los voy a publicar para que lo tengan por ahí presente las fechas de primera y de segunda oportunidad. Y en caso de que alguien esté en la lamentable situación de segunda oportunidad, pues bueno, para que también por ahí lo tenga presente también. Las preguntas que les había solicitado o que desarrollaran por ahí el tema, Roberto, ¿las tienen? Me parece que no las habían proyectado. No sé si se encuentra Roberto presente. Vamos a ver. Bueno, no me aparece aquí en la reunión. Un caso muy importante es el de la Deutsche Electric Manpower, que es el ejemplo más veraz que pudiera yo darles de eficiencia energética y que hizo la combinación de las subastas eléctricas y de la eficiencia eléctrica en Alemania, y quien ha por ahí posicionado este tema de las inversiones que les he comentado en diferentes países del mundo que el gobierno alemán ha emprendido para llevar a cabo estos ejemplos de eficiencia energética. Preguntarles si hasta el momento hay alguna duda y
cuál es el siguiente tema, el equipo que continúa con el siguiente tema de clase, perdón. Nosotros, Liz, el equipo 4. Ok, adelante. ¿Cuál es el tema, perdón? El tema es cadena de valor de la industria eléctrica. Perfecto. ¿Ya subieron, Natalia, las diapositivas aquí en Teams? ¿Ya las publicaron? Déjeme lo checo, Liz, y ahorita se lo confirmo. Ok. Adelante, ¿quién va a iniciar? Listo, Liz, ya está cargada la presentación. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a iniciar. El tema es cadena de valor de la industria eléctrica. Vamos a presentar su servidora, Nadia Vanessa, Fernanda Vera, Frida Fernanda, Alberto Fidel y Edson Manuel. Vamos a hablar sobre pues, la cadena de valor de la industria eléctrica, sus conceptos, las partes de esta misma, la cadena de valor de los hidrocarburos, los conceptos de este y las partes de la cadena de valor de los hidrocarburos. Y pues bueno, voy a comenzar explicando lo de la cadena de valor de la industria eléctrica. Y pues bueno, son todas las diferentes etapas que tiene la industria, que es de la generación de energía, transmisión, distribución y comercialización de la misma. Y pues estas abarcan desde que se empieza a producir hasta que se entrega al consumidor. Y pues bueno, aquí los voy a explicar un poquito. Pues bueno, la generación de energía es cuando se empieza a crear o a producir energía por medio de recursos naturales o no, que puede ser como el carbón, gas natural, petróleo, lo hidráulico, la energía eólica, la solar y entre muchas otras. Seguimos con la transmisión de energía, que pues una vez que ya está generada, pues esta se tiene que transmitir a largas distancias a un centro de consumo y aquí ya pues se pasa por la red de línea de transmisión de alta tensión. Después viene la distribución de la energía eléctrica, que es desde el centro hasta los usuarios que somos nosotros, y ya puede ser de que una casa, alguna empresa o industria o cualquier establecimiento que necesite energía. Y pues por último, la comercialización, que pues aquí se ve ya todo lo que tiene que ver con contratos, el precio de la energía, la implementación de programas para la eficiencia energética y pues obviamente comercializar y vender la electricidad a los servidores, digo, a los usuarios, perdón, que somos nosotros. Bueno, yo voy a hablar sobre los conceptos y el concepto de la cadena de valor en la industria eléctrica, pues se refiere al conjunto de actividades interrelacionadas que se llevan a cabo desde la generación de energía hasta su entrega final al consumidor. Por esto, pues la cadena de valor incluye pues las etapas del proceso, que son pues la producción, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad, así como lo acaba de comentar Frida.
Y vamos a continuar con las partes de la cadena de valor de la electricidad. Y nos dice que la cadena de valor se basa en 4 eslabones tradicionales del sector eléctrico. Esto viene siendo la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de energía eléctrica. Estos eslabones pues son ampliamente conocidos en las empresas del sector eléctrico porque ya es así como se administran y cómo funcionan estas. El primer eslabón es la generación y es donde pertenece a las empresas a que se dedican a la generación de grandes cantidades de energía eléctrica a partir de diversos recursos o de la transformación de otras fuentes de energía. Los procesos de la obtención de energía están íntimamente ligados con procesos tecnológicos empleados por estas empresas. Y pues la generación de esta energía pues depende de cada tipo de empresa que se dedique a generarla, ya sea que pues la generen de manera eléctrica por parte del movimiento del agua, mediante plantas hidráulicas o mediante el calor obtenido por fuentes de combustibles o entre otros tipos de formas que se pueden obtener esta forma de energía. Después tenemos la transmisión de energía eléctrica. Y pues las empresas de transmisión de energía eléctrica llevan grandes cantidades de electricidad desde las centrales de generación hasta los centros urbanos. Esto implica la instalación, operación y mantenimiento de torres, cables, transformadores, equipos de monitoreo y control, subestaciones eléctricas y todos sus componentes. Y nos dice que en el caso del hogar y el alambrado público se usan tensiones de 110 y 120 volts, mientras que en la industria se usan voltajes más altos de 220 y 420 volts, mediante cables soportados por torres eléctricas. Y pues para esto se requieren el trabajo de los ingenieros, ya sea los que se ponen en las torres a tratar de hacer este tipo de ingeniería para que se transmita la energía eléctrica para toda la población. Después tenemos la distribución de energía eléctrica y pues este eslabón es la continuación del anterior, de la transmisión, ya que pues se encarga de llevar la energía eléctrica desde las subestaciones eléctricas en los centros urbanos hasta cada uno de los usuarios finales. La distribución se realiza a niveles de tensión inferiores a 220 kilovatios, mediante los cuales están sustentados por cables, por torres y por postes, o también recientemente pues también se usa por manera subterránea. Y pues las empresas de distribución instalan y operan y mantienen los cables, torres y postes o transformadores y demás equipos relacionados. Y por último tenemos el eslabón de la comercialización. Y pues en este pertenecen las empresas que efectúan la compra-venta de energía eléctrica en el mercado mayorista y además de vender la energía a los usuarios finales. Estas empresas efectúan actividades como la realización de contratos de conexión a la red de distribución, la lectura de medidores, la facturación del servicio y la recaudación del pago. Ok, yo voy a hablar de la cadena de valores de los hidrocarburos, que esta describe pues el conjunto de actividades involucradas de productos derivados del petróleo y del gas natural, donde tenemos en número 1 la exploración y producción, que en esta etapa pues implica la búsqueda y extracción de petróleo crudo y gas natural desde yacimientos subterráneos. Comienza con la exploración geológica para identificar posibles reservas, seguida de la perforación de pozos y la extracción de los hidrocarburos. Ok, como número 2 tenemos el transporte y almacenamiento, que una vez extraídos, pues estos hidrocarburos deben ser transportados desde los yacimientos hasta las instalaciones de procesamiento o refinación. Esto puede implicar el uso de oleoductos, gasoductos, buques petroleros y trenes cisterna. Además, se requieren instalación de almacenamiento para mantener reservas estratégicas y gestionar los suministros. Como número 3 está la refinación, que en esta etapa pues el petróleo crudo se somete a procesos de refinación en instalaciones especializadas llamadas refinerías. Durante la refinación,
el petróleo se separa en diferentes componentes, como gasolina, diésel, queroseno, fuel oil, gas natural licuado, GNL, entre otros, mediante procesos como destilación, craqueo, reformado y tratamiento químico. Como número 4, pues está la distribución de esos productos refinados. Se distribuyen a través de una red extensa que incluye oleoductos, camiones cisterna, buques y trenes. Las terminales de distribución y las instalaciones de servicios son puntos clave en esta etapa, donde se almacenan y despachan los productos a los consumidores finales. Y como número 5, la comercialización y venta por menor. Los productos derivados del petróleo se venden a consumidores finales a través de estaciones de servicio y otros puntos de venta minorista. En esta etapa, las empresas petroleras y distribuidoras compiten con la participación en el mercado, ofreciendo diferentes marcas, servicios y precios. Y también, pues, como punto extra, pues, todos estos puntos anteriores le podemos agregar a la cadena de valor aspectos como, pues, la investigación y desarrollo, gestión de riesgos y regulación, integración vertical y diversificación y tendencias tecnológicas y de mercado. Continuamos con los conceptos. De lo anterior que mencionó mi compañero, se puede dar este concepto. La cadena de valor de los hidrocarburos se refiere al conjunto de actividades involucradas en la exploración, producción, transporte, refinación, distribución y comercialización de los hidrocarburos. Desglosando este concepto, primero tenemos la exploración y producción. En esta etapa se implica la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas natural, y su extracción de los subsuelos. En el transporte se incluyen aspectos de regulación de tarifas, de seguridad y acceso a infraestructuras. En la refinación se incluyen aspectos relacionados con normas de calidad, de seguridad industrial y licencias para operar refinerías. En la distribución y comercialización se regulan aspectos como la competencia en el mercado, las prácticas comerciales, la fijación de los precios, etc. La regulación y políticas públicas, pues aquí se buscan promover la seguridad energética, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Y por último, los aspectos ambientales. Aquí se incluyen medidas para prevenir la contaminación, también mitigar impactos ambientales y promover la transición hacia las fuentes de energía más limpias y sostenibles. Parte de lo que mencionaron aquí sus compañeros es de los procesos de upstream y downstream que vimos anteriormente, recién inició el curso. Por ahí nos estuvieron mencionando precisamente estas etapas de la industria de los hidrocarburos. Por ahí, si ustedes recordarán, estas partes o procesos de la industria petroquímica, en la cual, por ejemplo, se le imprime calor a 400 grados centígrados, empiezan el proceso de obtener distintos productos o subproductos del petróleo, ¿no? Entre ellos la gasolina, el diésel, el queroseno, entre otros subproductos plásticos principalmente o medicamentos. Sí, aunque ustedes no lo crean, también hay medicamentos de los que se obtienen derivados del petróleo. En esta parte no sé quién continúe, compañera Natalia. La compañera que sigue nos acaba de avisar que viene manejando y creo que no se ha podido conectar. ¿Quién es? Fernanda Vera. Ok. ¿Alguien le va a auxiliar con la exposición?
Bueno, aquí nos mencionan las partes. Menciona la industria del petróleo y del gas. Se ha establecido como un sector esencial para el desarrollo de la economía a escala global debido al incremento de la demanda en las materias primas y recursos energéticos que existe precisamente del petróleo y de sus derivados. Esto ha impulsado la expansión de las actividades extractivas, originando una sociedad dependiendo del sector de los hidrocarburos en un gran porcentaje. Lo que hemos visto, las sociedades obviamente se van siendo más dependientes de este recurso energético. En este sentido, resulta relevante conocer los procesos que envuelven el desarrollo de las actividades de este sector para comprender el proceso de su cadena de valor, la cual está caracterizada por 3 grandes fases denominadas upstream, midstream y downstream, que era lo que precisamente les estaba ahorita haciendo mención. Estas fases comprenden desde la exploración hasta el transporte y la refinación. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí ya se hace mención o se nos describe cada una de estas 3 etapas del proceso de la refinación o de la cadena de valor de la industria petroquímica. En la upstream se refiere a todo lo que tiene que ver con la exploración y la producción del petróleo, gas natural. En esta etapa se realizan las actividades de perforación, en esta etapa se realizan las actividades de exploración, operación de pozos exploratorios. Aquí el principal objetivo es la realización de estudios geológicos y recopilación de datos para la localización y caracterización de los yacimientos petrolíferos. Es la parte operativa inicial en la cual se hace la parte de la exploración y ubicación de los distintos yacimientos petroleros o de gas también, ya que distintas profundidades se van a encontrar. Si estos son, por ejemplo, en aguas someras, en aguas profundas, en la masa continental. La etapa del aquí la actividad de la segunda etapa entraría abarcando todo aquello relacionado con el transporte de las materias primas hacia las refinerías y o hacia los puertos para su futura exploración. En otras palabras, aquí vendría a incluir el almacenamiento, procesamiento y transporte de los hidrocarburos, pero además la negociación de contratos de transporte para el petróleo y o el gas. Bueno, la parte siguiente, una vez que tenemos ubicada y explorada los distintos campos petroleros, el transporte desde la boca del yacimiento hacia las refinerías para poder, obviamente, procesar el petróleo y darle el valor agregado, sacando las partes que nos es de interés. Obviamente, aquí el proceso de la refinación que les comentaba hace un momento, en la cual le vamos a imprimir calor a más de 400 grados centígrados, para obtener lo que es la gasolina, el diésel, queroseno, derivados del plástico duro o de medicamentos. Y en la parte final, lo que es el downstream, finalmente las actividades incluyen la refinación y la comercialización de los hidrocarburos y de los productos refinados. En este contexto, se somete el producto energético a procesos industriales que permiten producir una variedad de combustibles líquidos como gas licuado, petróleo, gasolina, asfalto, combustible, entre otros más, ¿sí? Hay que darle también esta parte final en la cual en el downstream es en el que lo podemos ubicar en la industria pesada, principalmente en aquellas actividades industriales en las que se requiere mayor cantidad de combustible, pero menos refinado, porque aquí se le va a dar una mayor explosión al recurso energético. Es decir, va a liberar su mayor potencial, ¿sí? Sin que haya sido básicamente procesado a gran escala o que se le hayan quitado todas sus grandes propiedades. ¿En qué tipo de industria es en el que lo vamos a ubicar este proceso del downstream? Generalmente en la industria de la transformación de los metales, por ejemplo, la industria que se encuentra colocada aquí en Nuevo León, de la cual nos identificamos al resto del país, la industria metalúrgica,
es aquí en la que precisamente se le da cabida al proceso de downstream, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya mencionan sus conclusiones. No sé si alguien quiere dar lectura a las conclusiones. Lick, es que le tocaban al señor Felipe Acosta, pero cuando le mandé mensaje para ponernos de acuerdo, pues no me contestó. Y luego le mandé mi solicitud y tampoco me contestó. Y no sé qué está pasando, pero igual las puse, pero pues no hizo su parte. Bueno, las conclusiones son en general de los temas del equipo o son conclusiones nada más de esta final, perdón, pregunto. Ya en general. Ok, bueno, de igual forma, ¿quieren que alguien dé lectura yo o preferiría que mejor fuera alguien del equipo quien diera lectura a las conclusiones? Lick, sí que, o sea, yo lo leo. Ok. Pues bueno, en las conclusiones es que el derecho energético, pues obviamente desempeña un papel muy importante en cada etapa del valor, digo, de la cadena de valor de la industria eléctrica. Como ya lo mencionamos, es un proceso que se tiene que llevar para que toda la energía llegue a las manos de los consumidores, de las empresas y las industrias y todo lo que necesite energía. Y pues bueno, esta dice que va asegurando el cumplimiento de la normativa, la protección de los derechos de los consumidores, la promoción de la competencia, la sostenibilidad ambiental en la producción y distribución de la energía. Y es todo. Bueno, caso de lo que les comentaba ahorita, de la empresa Deutsche Electric Manpower, esta empresa alemana que de la mano con el gobierno alemán ha impulsado todos estos proyectos eléctricos y energéticos en varias partes del mundo. Vemos precisamente las fases de la cadena de valor de la industria petroquímica, de la industria de los hidrocarburos, y en la utilización principalmente en esta última parte, el downstream, que se utiliza básicamente en la industria pesada, en la industria de los metales, en la industria siderúrgica, en la cual obtiene o la que más ocupa el recurso de los hidrocarburos, pero de que este no haya sido ampliamente procesado, porque al estar menos procesado se obtiene obviamente en su estado prácticamente natural y es en el que libera más energía que en el de las etapas anteriores, en las cuales pues ha sido previamente refinado y se le quitan la mayor cantidad de sus propiedades porque pues bueno, se va ahí componiendo, descomponiendo para obtener los elementos de los cuales nosotros deseamos, ¿no? Con esto se complementa en la cadena de valor de la industria eléctrica, la cual pasa de igual forma por los distintos transformadores, las subestaciones eléctricas, por la red de transmisión y la red de distribución, pasando obviamente, como por ahí mencionaban, para uso doméstico, para uso, pues sí, doméstico, las tensiones o la potencia 110 y 220, la que utilizamos de manera comercial o de manera general. Y posteriormente tenemos la transmisión del recurso eléctrico ya de alta tensión, de 220 a 440 y demás. En este último punto, pues son las energías que vemos generalmente en las redes de distribución y de transmisión, en estas torres eléctricas o metálicas, perdónenme, para el sector industrial. Las empresas, por ejemplo, como Ternium o algunas otras que tienen demanda de este recurso a gran escala, pues es ahí donde vemos que se da este recurso de alta tensión, ¿no? Preguntar de todos modos si existe alguna duda, muchachos. Los siguientes, ¿sí, Roberto? Sí, nada más, profe, es que no pueden pasar lista porque tuve problemas con el Teams, que no sé por qué de repente como que se congela.
Ok, no, de todos modos no tomé lista, me voy a quedar el día de hoy con el registro de la aplicación, de la asistencia. Preguntaba al principio de la clase si tenía por ahí si tenía desarrollados las preguntas que les había hecho por ahí en clases pasadas. Claro. ¿Sí? Sí, ¿Sí me escuchan? sí me escucha. Sí las tenemos desarrolladas. Ah, ok. Ahí está. Entonces, si no lo pudiera proyectar, por favor. Claro, nomás un segundo para proyectarlo. Sí, claro que sí. Y pues bueno, ya con esto terminaremos la clase de hoy. Ya los últimos temas me parece que son dos. Son el del tema del hidrógeno y ¿cuáles son los últimos equipos? Que no tengo aquí a la mano el temario. Son dos temas los que quedan. Ahí está. Bueno, esta es la primera de las preguntas sobre qué tanto porcentaje de energía en México se le puede atribuir a la biomasa. Encontré esta tabla que va desde 2010 hasta 2022 y básicamente nos cuenta un poquito una historia sobre la biomasa en México. Al menos tanto como se va esta tabla hasta 2010, empieza siendo como quiera un porcentaje relativamente bajo comparado con otros tipos de energía, incluso otros tipos de fuentes renovables. Inicia en 2.65% en 2010 y tiene un declive rápido y hasta 2012. A partir de 2012 a 2017 se puede ver ahí que fluctúa mucho, pero en realidad pues se mantiene relativamente estable. Si sacamos un promedio de esos números, pues va a ser un número relativamente más estable. Sin embargo, es a partir de 2017 que tiene un declive aún más pronunciado hasta 2019 y luego terminamos con una pequeña recuperación, pero finalmente un declive a su punto más bajo en los últimos 10 años del 1.94%. Entonces, hoy en día, pues esto sería más o menos rondando el 1.9, 2%, lo que representa de la energía en México, la biomasa. Y si se fijan, prácticamente el declive más importante, digo, ya en su parte final, corresponde precisamente a este periodo del gobierno federal. Porque si vemos del 2010 al 2017, pues si bien empezó con un casi 3%, que es en su punto más alto, ¿cuál es el porcentaje, Roberto? No se alcanza a ver. 2.65. 2.65, y ya posteriormente se mantiene entre el 2.40, 2.41%, 2.43%, va fluctuando ahí constantemente en 2012 al 2017, y del 2017 ya al presente, pues va prácticamente en declive, ¿no? En caída libre. Entonces, corresponde precisamente prácticamente al actual gobierno federal y a las políticas públicas que les he mencionado, que van precisamente desalentando la inversión en el sector energético de las empresas productivas, ¿no? ¿Qué más, Roberto? ¿Cuál era la otra? Y justo lo siguiente corresponde a inversión. Es cuánta inversión obtuvo México extranjera en términos para energía o producción energética. Se estima que entre 2012 y 2021 obtuvo 15 billones de dólares de inversión extranjera que fluyeron hacia el mercado eléctrico o el mercado de generación eléctrica en México. Sin embargo, 64% de esos 15 billones surgieron entre 2015 y 2018 y se lo atribuyen a la reforma energética de 2013 y su implementación en 2014. En 2018, solamente en ese año, las inversiones extranjeras directas en México en el sector energético, alcanzaron 5 billones de dólares, representando 13.5% de toda la inversión extranjera en México de ese año. Pero básicamente, casi el 70% de la inversión extranjera en términos de energía
vino entre 2015 y 2018, sin contar, y vaya, a partir de 2018 hasta 2021, que es la fecha de corte de este estudio, se encuentran pues el otro restante 20% más o menos. Y pues igual, vemos ahí la caída libre, ¿no? La desaceleración en el sector de la industria eléctrica en cuanto a la captación de inversión extranjera, ¿no? Pues Sí, muy el siguiente punto es, por ejemplo, comparando con Alemania, que Alemania en 2023 solamente tuvo una inversión. Bueno, Alemania, en cuanto a inversión extranjera, se ha caído, pero en cuanto a inversión interna en su mercado eléctrico, solamente en 2023, o sea, solamente el año pasado tuvo una inversión de 36.6 billones de euros, lo que es colosal, ¿no? O sea, es más de 2 veces toda la inversión de México extranjera en el sector, y pues eso solamente en un año, ¿no? Y el siguiente, en términos de comparación también con Estados Unidos, por aquí tengo el número. Estados Unidos también, solamente en los últimos años alcanzó niveles astronómicos de inversión. Que este es el plan que el gobierno de Estados Unidos pues, tiene un plan muy detallado y muy, llaman bipartidario, o sea, está apoyado por ambas cámaras del Congreso y aprobaron bastantes billones de dólares también. Y lo último era en cuanto a ejemplos de inversión extranjera en México. Y yo en ese punto me fui directamente a la AMDE, que es la Asociación Mexicana de... Les quería mostrar este mapa. Si nos vamos a la AMDE, que es la Asociación Mexicana de Energía Eólica. A ver si abre por ahí. Ok, ahí está. Aquí estadísticas del sector. Y pueden ver todos los parques eólicos de México. Les pueden hacerle ¿Cuántos zoom. hay? Aquí cuenta, a menos de los que ellos cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Distribuidos por toda la República, con mayor concentración pues cerca de las salidas al océano, que es donde se encuentran pues los vientos más fuertes. Okay. Y aquí ellos, la AMDE, lo que hacen es que coordinan a las empresas que tienen inversiones en estos parques eólicos y básicamente lo representan legalmente. Y pues una de las empresas con mayor porcentaje es Nordex Acciona, que es una empresa española. Y bueno, Nordex es el constructor alemán y Acciona es la empresa española. Y su parque más grande, uno de los parques más grandes en Latinoamérica, está en Tamaulipas, que es el parque que pueden ver aquí en el mapa. Aquí el Tamaulipeco. ¿El que está ubicado en qué parte? En Tamaulipas, en Ciudad Victoria, con una capacidad de 1.715 megawatts. Sí. Ok. Y ese es el ejemplo de inversión extranjera en México en términos de energía y en términos de energía pues, renovable. Muy bien. Pues bueno, ya sabemos más o menos la situación en la que nos encontramos y es importante ver este tema también, como les decía, en las políticas públicas, en las propuestas de los próximos candidatos a puestos de elección popular, saber qué tan comprometidos están con este tema de la generación de energías limpias y quiénes lo toman como parte de su plataforma, porque pues vemos que es un aspecto muy importante, no solamente para la economía, sino para el medio ambiente, ver qué tan comprometidos están con el medio ambiente y la generación de energías limpias y el de la inversión, darle mayor certeza jurídica y seguridad a las inversiones de estas empresas extranjeras para explotar el potencial del que México tiene parte en su geografía y que pues obviamente nos beneficia a nosotros con obtener a final de cuentas facturas más baratas
el recurso eléctrico o de las gasolinas, que pues vemos que las gasolinas ya están casi por los 30 pesos el litro. En algunas partes ya está casi arañando los 30 pesos. Y uno de los factores que se nos venía mencionando, y que incluso lo he mencionado aquí, si bien es cierto, afecta mucho otros factores, o se tienen muchos factores para poder determinar el valor de las gasolinas. Uno, el principal, el valor del peso, la paridad peso-dólar, pues ha bajado. No ha bajado, sin embargo, el costo de las mismas, ¿no? Pero pues bueno, eso lo vamos a ver, seguir viendo, y hay que seguir muy de paso, muy detallado, el desarrollo de esta novela, de estos sucesos económicos y de estos, pues también políticas públicas, ¿sí? Bueno, muy bien, muchachos, vamos a dejarle aquí y continuamos entonces la clase de mañana, ya que sería nuestra última clase de la semana, ¿ok? Que tengan buena noche, muchachos, que descansen. Gracias, Lick.